tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres. ¿Dónde eres mujer? Eso es como de vez en cuando y de cuando en vez, es como cíclico, que se presentan situaciones con el tema de los alquileres. Nosotros habíamos tratado ese tema, Guillermo. Claro, yo le dije habíamos tratado ese tema. Bueno, pero primero agradecerle por la invitación. Acércate al micrófono. El abogado motorizado, míralo ahí, el abogado motorizado. Sí, tú sabes que yo soy un abogado fuera de lo común. Totalmente. El único problema tuyo es la monteadera. Y andate reguindando de roca. ¿Cuál es la necesidad? Pero mucho que te gusta. Sí, muy poco. Al revés, tenemos que terminar de cuadrar la fecha. Honestamente, yo no la veo que ella va muy brava, ¿no? Claro. No, Acaba de cuadrar la fecha para el próximo viajecito en familia. Por favor, por favor. Pero al mismo alquiler. sitio con frío y todo. A mí me gusta el frío. O sea que... Tú sabes que este ser humano... vayan con Dios los dos, ¿tienen con qué? Mi amor, que él anda sin abrigo, con la temperatura en 2 grados y él anda sin abrigo. Guillermito, ¿cuándo te vas a poner ahorita? Yo me la pongo. ¿Qué es esto? Y se mete dentro de los ríos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la necesidad? Está acostumbrado. Pero ya. tú sabes que te va resonando. Ni te llevas ni dejas nada. Ni te llevas ni dejas nada. Ni te llevas ni dejas nada. Porque es bastante rígido con ese tema del cuidado del medio ambiente. Ay, ¿tú Así sabes es. qué? Mira, que me ha Guillermo, pegado ese discurso porque yo estaba en el Botánico haciendo una sesión de fotos y yo daba la vida por tener una tijera para mochar palo y después dije, no, Guille dice que lo que esté en el sendero se quede en el sendero, no Así coja mismo nada, es. al menos que esté en el Mira, piso. Guillermo, nosotros vimos, había un caso de una señora que tenía una casita y que tenía un inquilino y que ese inquilino tiene una eternidad que no paga. Y no hay forma de sacar a esa gente de ahí. Pero está también el tema de los apartamentos de Airbnb que te están poniendo cualquier cantidad de restricciones porque la verdad es que esa gente está desprotegida cuando tú alquilas porque tú no haces un depósito para cubrir daños, por ejemplo. No. Eso no está contemplado. Y no todo el otro mundo es decente ni educado para cierto cuidar tu que, espacio. Y bueno, ¿qué es lo que tú te puedes ganar? Que te pongan un mal rating. Historial. que te pongan un mal Historial rating, sí, crediticio. no importa, pero yo alquilo a nombre de otra gente. Entonces Sí. no hay protección. Es un poco la ley de inquilinato realmente, o la ley ¿es una ley de alquileres o es un reglamento? Mira, de entrada, aquí tenemos un compendio de leyes, de decretos, de reglamentos, De de todo. diferentes normativas que son las que regulan el tema de los alquileres. Alquileres, desalojo y todo lo que conlleva esa relación. O sea, que no está en una sola ley, en un sitio que tú puedas consultar y tenga todo ahí, sino que está disperso en distintas normas. Ya de ahí comenzamos un poquito mal, pero eso es bastante común, sobre todo cuando son situaciones que se regulan desde hace tanto tiempo. O sea, son leyes que vienen desde los años 50. Sí. O sea, Como diría el meme, Por de eso, cuando del Cookie banco de Ratata. por eso del Banco Agrícola. 70 años, que hay que ver el contexto histórico en el que se promulgaron esas leyes, cuál era la intención del legislador en ese momento, 70 años atrás. Entonces tenemos leyes desfasadas que se siguen aplicando sin ninguna modificación, sin ninguna actualización. Y los tiempos han cambiado. Obviamente. Y la educación de la gente en ese departamento. ¿verdad? Ese es un tema buenísimo, el tema del Airbnb y esas plataformas que sirven para alquilar, pero sin las formalidades de un alquiler común cuando alquila con un contrato a una persona que se va a quedar mucho tiempo. Claro. Lo que tenemos son leyes viejas, desfasadas, que son las que aplican en todos los casos que tengan que ver con alquileres. Y por eso es que esto es un tema que nunca pasa de moda, los problemas de los alquileres.
Y a mí lo que sí me sorprende es no sé cómo me sorprende todavía, la manera en la que se hace viral un tema, porque fue apenas hace un par de semanas que salió una noticia de la cual se hizo eco, se hicieron eco todos los medios, sobre las supuestas trabas que se habían quitado para desalojar inquilinos. Para tu desalojar. Como si fuera algo reciente, como algo nuevo, como una ley nueva. Y realmente es una decisión del Tribunal Constitucional que salió el año pasado. Exacto, ok. que por eso, a raíz de eso fue que el abogado vino y ya lo habíamos tratado. Él me decía, pero eso es viejo, y yo sí, pero justamente por Pero este es cíclico, es viejo, pero necesitamos es cíclico, pero se volverlo a recicla. tratar. Viejo, pero se Claro. recicla. Entonces, lo que parecía es que había alguna situación nueva y la cantidad de mensajes que me llegaron de clientes a los que le llevamos casos precisamente de desalojo, de personas que saben que yo llevo ese tipo de casos, una avalancha de mensajes diciéndome, bueno, esto cambia la situación, ¿alguna novedad con Esto es este viejo. tema? No, tenemos ya un año con esa decisión del Tribunal Constitucional. No es una ley nueva, no fue que se modificó la ley, sino que el Tribunal Constitucional en el 2021 emitió una decisión, la 208-2021 de julio del 2021, donde realmente se quitó una traba importante. Ustedes saben los famosos depósitos. Ajá, ajá. Cuando se inicia una relación de alquileres, se le exige al inquilino unos depósitos, que son regularmente dos meses de alquiler. Ajá. Y la ley es la que obliga a que se exijan esos depósitos. Y no solamente a que se exijan al inquilino, sino que esos depósitos se tienen que depositar, valga la redundancia, en el Banco Agrícola. Ah, los depósitos deben ir al Banco Al Banco Agrícola. Agrícola específicamente. Que ustedes No es, saben- no es al propietario. No. Ustedes saben que lo usual es que el propietario se queda con esos depósitos. Sí. Y honestamente y tú mucha lo gente no vives, sabe y tú que lo es al vives. Banco Agrícola. La gente se lo deposita directo a los propietarios por falta de conocimiento. No, es que el propietario que lo exige y tiene la obligación de depositar en el Banco Agrícola, porque a la larga, y por lo que voy a decir ahora, a él es que le conviene que se deposite en el Banco Agrícola. Pero Ok. en la práctica nadie lo hace. ¿Cuál es la finalidad del depósito en el Banco Agrícola? Fíjate, la obligación de que haya un depósito en el Banco Agrícola viene de un decreto del 55, o sea, del Imagínese usted. 1955. Coja Y ahí. estamos en el 2022, Y gracias. precisamente el contexto en el que se creó esa ley fue para capitalizar el Banco Agrícola en ese momento para los préstamos a los productores. Ok. ¿Qué pasa? Ya eso, a esta altura de juego, el Banco Agrícola está bastante capitalizado Por e incluso supuesto. se disponen unos fondos anuales por el presupuesto nacional de la nación que van dirigidos al Banco Agrícola. Además de que ya él es autosuficiente. El tema es que ya ese decreto, esa disposición que obligaba a los propietarios a depositar en el Banco Agrícola, que su función era capitalizar ese banco, ya no tiene ningún objeto, ya perdió interés. Probablemente el Banco Agrícola genera por sí solo muchísimo más de lo que le llegan por los depósitos supuesto. que nadie deposita. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Ese decreto indicaba en su artículo 8 que para iniciar cualquier solicitud de desalojo, de ejecución de contrato, cualquier situación que tenga que ver con la relación de alquiler, se tenía que depositar en el tribunal, donde se iba a discutir esa situación, una certificación de que esos depósitos estaban en el banco. Anda par diablo. A ver, Y si empieza eso no con- existe. A empezar a complicarle la vida. Y si eso no existe. Imagínate, Oh, vaya. un año, 2 años, 3 años después de que se inició la relación laboral, que ese dinero está gastado hace tiempo, esos depósitos, para iniciar un proceso, para poder desalojar al inquilino, había que buscar esos depósitos más hasta el 50% de interés por la tardanza en depositarlos. Que ya ese interés incluso se perdía en Eso es un dinero. Claro, a veces superaban los 100,000 pesos. Oh, porque wow. 2 depósitos más el 50% de esos depósitos de penalidad es un dinero que muchas veces supera los 100,000 pesos. Sí. O sea, ya eso viene siendo una traba para el propietario para iniciar acciones legales en contra del inquilino. Cuando nosotros como O sea, eso es abogados... responsabilidad del propietario. Del propietario. Ok. Cuando nosotros como abogados nos llegan casos de desalojo, lo primero que preguntamos si se depositaron los depósitos. Y la respuesta es Siempre que no. Entonces, ahí a plantearle al cliente, mira, hay que buscar ese dinero, hay que depositarlo, tiene tanto de interés, hasta un 50%,
para poder obtener esa certificación y poder iniciar el proceso legal, porque si no se declara inadmisible. Eso es como que no se va a conocer la demanda, tenga o no tenga razón, no se va a conocer por esa Pero certificación. una cosa, Guillermo, ¿puede ser que yo haga esos depósitos ahora? Sí. Con retroactividad. Con la penalidad del 50%. Ok, o sea, eso Pero es posible. Claro, el tema es que muchas veces los propietarios No no lo tenían tienen. esos fondos, Claro. no pueden. Claro. Claro. Entonces, No tienen cómo hacerle frente. Estamos hablando de 100,000 pesos en una vivienda modesta. sí, ¿Sí? no, porque puede ser mucho más. Por supuesto. Pues, cualquier vivienda que pague 35, 30 mil pesos, ya eso hace que con el 50% de penalidad, más esos 2 depósitos, supere los 100 mil pesos. Exacto. Claro. Entonces, Hace ahí es que viene la situación. Y cualquier alquiler paga 30 mil pesos. Hoy día sí. Entonces, el Tribunal Constitucional, el año pasado, que como les dije, ya hace un año, decidió que esa disposición era irracional, limitaba el acceso a la justicia y precisamente habló del contexto histórico en el que se creó, que ya no era necesario. Y declaró no conforme con la Constitución esa disposición. Y realmente eso hizo que superáramos una traba bastante importante en materia de alquileres. Ya no hay que obtener esa certificación para demandar el desalojo de los inquilinos. O sea que yo aplaudo esa decisión del TC, del Tribunal Constitucional. Le facilita las cosas al propietario. Claro. A ustedes no, porque si tú no cumples con los requisitos, bueno, pues no tenemos nada que hacer. No, pero precisamente... Entonces eso le allana el camino al propietario. Claro. ¿Cuánto tiempo puede tomar un proceso de desalojo, Guillermo? Mira, va a depender mucho de la defensa que haga el inquilino. O sea, si el inquilino se defiende, dependiendo del abogado que busque, puede incidentar bastante el proceso, o sea, puede dilatarlo, puede torpedearlo con incidentes, con situaciones que se plantean en los tribunales y fácilmente puede tardar para tener una decisión de primer grado Años, hasta meses. un año. Guillermo, tú sabes. Y nosotros mientras tuvimos tanto- 5, nosotros no tomamos 5. Bueno, porque eso va... 5 años. Eso se recurre en apelación, 5 se años. recurre en la Suprema Corte de Justicia, o sea, después de la primera decisión se pueden interponer otros recursos. Lo que tú escuchas popularmente o coloquialmente, más que popularmente, lo que tú escuchas coloquialmente es, a mí no me pueden sacar porque yo estoy pagando. Mm. Y ahí incluso viene un tema que también me llamó la atención de las noticias, que dicen ya son 2 decisiones que quitan trabas a los propietarios. Esa otra decisión que mencionan en la noticia es del 2014, o sea, más vieja todavía. Ok. Y que ya venía barajándose en los tribunales inferiores, porque en el 2014 lo decidió, digamos que definitivamente el Tribunal Constitucional, que esas decisiones son vinculantes para los tribunales inferiores, pero ya desde mucho antes, 2006, 2008, habían decisiones de tribunales inferiores que quitaban esta otra traba. Ok. ¿Cuál era la traba? Que había una prohibición en otra ley que es del 59, en otro decreto, perdón, que es del Ay, 59. pero nosotros estamos adelante en leyes, una cosa. Que en este caso el propietario no podía demandar el desalojo, o sea, no podía sacar al inquilino si no era por falta de pago, por incumplimiento de obligaciones del contrato, pero no establecía la llegada del término. No. O sea, indefinido. Si el inquilino pagaba, como bien tú dices, él se perpetuaba en el alquiler. O sea, yo hago un contrato de alquiler, lo formalizamos, yo hago un contrato de alquiler, pero si a mí no me da la gana de salirme, yo no me salgo. El contrato dice que son 3 años, yo estoy alquilando esa propiedad por 3 años, pero que de ¿se entrada, invalida? Es raro que se ponga, por si es vivienda familiar, que se pongan 3 años. Regularmente eso es pone anual, uno ¿no? y se renueva. Y se renueva, ok, pero no hay necesidad de renovación. No, pues yo hago lo que yo hago y No hay deshago necesidad ahí. de renovación si yo sigo pagando. Exacto. Entonces, ¿Cuál es la obligación contractual del inquilino? lo que establezca el contrato, principalmente el pago, no utilizar el inmueble para otra cosa distinta a la que se Ajá. pactó. Y al momento de la terminación, tiene que pactarse si se va a renovar o él tiene que abandonar el inmueble. Entonces, ¿qué pasaba antes del 2014? O mejor dicho, antes del 2006, 2008, cuando ya los tribunales tenían ese criterio, que rechazaban toda la demanda por la llegada del término, porque la ley indicaba que estaba prohibido
desalojar a un inquilino si no era por falta de pago o por incumplimientos. Entonces, la llegada Ay, del término, Dios mío. la llegada del término no era una No es causa nada. de desalojo. Ay. Él salía si quería. Mientras cumpliera 20, 30, 40 años en el inmueble y nadie podía sacarlo. ¿Todavía sigue así? No, precisamente. Ya esa cambió. Ya los tribunales venían decidiendo que era inconstitucional porque podían hacerlo por la vía difusa, que eso es cuando cada tribunal inferior de primer grado, corte de apelación, decide para el caso concreto. Pero el TC en el 2014 decidió en un caso en particular, pero ya esa decisión es vinculante para todos. Ok, ok. Yo voy al teléfono un momentito. Buenas. Hello. Buenas. Adelante. Sí, te quiero preguntar, porque la verdad que he venido muy distraída. Lo que yo, por ejemplo, establezco en el contrato de alquiler con la persona que le voy a alquilar el apartamento, o sea, eso no tiene fuerza de ley. O sea, yo no, porque uno hace un contrato y uno dice que es por un año, que no se puede utilizar para otros fines, que tiene que entregártelo tal como tú se lo entregas, etcétera, etcétera. O sea, uno puede ahí ponerle todas las limitantes a ese contrato. O sea, si mi inquilino, por ejemplo, no me paga, yo no puedo con el contrato sacarlo. Si es por falta de pago, sí. Sí, claro. El tema es que hay que agotar un debido proceso, como se llama. Okay. Uno no puede ir y sacarlo a palo del apartamento o de la casa. Sí. Necesariamente hay que buscar un abogado y agotar un proceso judicial ante los tribunales. El diablo. O sea, hay que demandar y esperar una decisión del tribunal. Y si en el interín el individuo te paga, ¿se cayó todo? Esa es una situación también que se da. Muchas veces en el día de la audiencia hacen una oferta, precisamente una oferta de pago en la audiencia, y ya ahí por lo menos la situación de la falta de pago se regula y ya se cae. Oh, Dios Tendría que haber mío. otra causa de incumplimiento. Es complicado, ¿eh? Bastante es complejo. complicado. No compre casa para alquilarla. Sí, bueno. Hola, adelante. Una pregunta, yo soy muy meticuloso con ese asunto y cada vez que yo voy a alquilar un inmueble o administrar un inmueble, le digo al propietario que ese depósito no es de ellos en el contrato entre el propietario y yo como abogado, que esos depósitos no son de ellos, que van para el Banco Agrícola. Pero ahora una pregunta, porque no estoy familiarizado con la situación actual. Con los depósitos, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Dónde se deposita? Porque entiendo que siguen siendo, no son nunca del propietario. ¿Dónde va eso ahora con la nueva situación? Gracias. Ok, gracias. Adelante, César Castellano, que tiene una pregunta también. En el caso de la renta para Airbnb, que lo tocamos, respuesta para este señor que preguntó, ¿a dónde van esos depósitos? Sí, es muy interesante, porque fíjate que no es que se eliminó la obligación de hacer los depósitos. O sea, las personas por ley, por decreto, ¿verdad? Están todavía obligadas a hacer el depósito en el Banco Agrícola. Si uno lleva su contrato y su depósito, se lo recibe en el Banco Agrícola. Lo que la decisión del Tribunal Constitucional modificó, digamos, es la obligación de aportar esa certificación para que el proceso continúe. Okay. Pero los depósitos se pueden hacer todavía en el Banco Agrícola, lo que no hay una sanción. Okay. Porque antes había una obligación, se tenía que hacer, tarde o temprano se tenía que hacer para poder llevar un proceso judicial. Ay, ahora no es necesario. Ahora no es necesario. Pero en principio esos depósitos sirven, o sea, la función de los depósitos es para hacer cualquier reparación del inmueble, claro, para una indemnización, digamos, y todavía se pueden depositar en el Banco Agrícola. Hola. Wow. Buenas, buenas. Buenas. Le escucho. Yo quiero hacer una pregunta, no sé si eso siempre estuvo en la ley o está vigente. Yo recuerdo que mi difunto padre tenía una casa y la solicitó al inquilino para uno de sus hijos, que supuestamente eso era una de las cosas que se podían hacer cuando tenía un inmueble, si la persona no estaba fallando en algo, pero lo necesitaba para un descendiente directo, como que le podía solicitar dándole un plazo para eso. ¿Eso existe o es solamente en la mente de la persona? O es un mito urbano. No, precisamente este decreto del 59, que era el que limitaba el tema del desalojo por la llegada del término, establece que no se puede desalojar a menos que sea por falta de pago, incumplimiento, y también establece que se puede, si es para hacer remodelaciones, reparaciones, vivir el inmueble, pero esas cuestiones la conocen un tribunal, sino una institución que se llama Control de Alquileres. Okay. Es una institución que lleva, digamos, como una mediación entre las partes
Y al final, si el propietario realmente prueba que va a vivir el inmueble o que va a hacer ciertas reparaciones, aunque el inquilino no haya incumplido, le otorga un plazo que, por los casos que yo he tenido, le dan unos 6 meses para salir del inmueble. ¿6 meses? Sí. Ay, santo. Señora, no alquilen su Pero Hay que darte fuerza pública para tu desalojar. Sí, claro. O sea, 6 meses. 6 meses para esa decisión, después de la mediación, que le otorga un plazo al inquilino para que salga, para que el propietario ocupe su propio inmueble. Aquí está el tema de Airbnb, pero hay 2 modalidades de Airbnb. Tú puedes alquilar un Airbnb por un fin de semana, tú puedes alquilar un Airbnb por un mes e incluso puedes alquilar un Airbnb por un año. Y vimos un caso de gente que se fueron y que le dejaron la mano en la cabeza a los dueños. Como si nosotros estamos hablando de una ley del 59, ¿cómo se regula ese tema? Sobre todo que aquí no hay depósito. Claro. Mira, esa situación es bien delicada y requiere la intervención ya del Congreso para una ley que aplique a esas plataformas, a la modernidad. Porque la única herramienta que tiene un propietario ahora mismo son estas leyes desfasadas, viejas, sobre alquileres. Una pregunta, Guillermo, puede ser un disparate grandísimo lo que yo estoy preguntando. De hecho, a lo mejor sí. Pero tú podrías, se fue este inquilino, que es un inquilino extranjero, te deja esa deuda porque no ha pagado durante todo este tiempo y me destrozó la propiedad. Yo tengo alguna forma de rastrear a esa persona y obligarlo en su país. Bueno, vía Cancillería. ¿De qué manera? Porque mira, este es un tema civil. Okay. O sea, no es penal, no es penal. Que un fiscal va a agarrar y va a hacer o va a tener. No va a ejecutar el Ministerio Público. Con Interpol para ubicar a un delincuente. No va a ocurrir así. Es un tema civil. Si uno sabe dónde apelando está la persona, a la voluntad de la persona. No, si uno sabe dónde está la persona y una persona solvente, porque al final la discusión es dinero. Sí, exacto. Si es una persona solvente, si tú dices, bueno, la persona vive en tal lugar en Estados Unidos, se puede buscar un abogado de ese estado y que inicie un proceso legal en cobro en ese estado. Pero no lo puedes hacer tú desde aquí. Desde aquí no. No, porque tú no tienes licencia para ejercer, tú no tienes jurisdicción ahí. Pero y además que aquí no habrían bienes para ejecutarle. Lo más inteligente sería, si esa persona es solvente en su país, buscar un abogado de ese país y aplicando las leyes locales de ese país, entonces ejecutar, cobrarle. Y si la persona es solvente, pues entonces se recupera el dinero. Wow, mira, pregunta César Castellanos si el interés que genera el depósito en el Banco Agrícola, los intereses que generan, ¿son del inquilino o son del propietario? No, porque la obligación de depositar es del propietario. Entonces el propietario que tiene que buscar ese monto de intereses, esa penalidad, y lamentablemente se pierde. Porque los depósitos sí se mantienen ahí y son recuperados posteriormente. Los depósitos se devuelven. Ahora, esos intereses, lamentablemente no. No, se van a pique. Y como es una obligación del propietario hacer el depósito desde que recibe los montos, al inicio de la relación de alquiler, a él es que le corresponde pagarlo. Dice aquí que Airbnb tiene un seguro para casos de daño a la propiedad. Bueno, cada aplicación tendrá sus políticas, a lo mejor tendrán su mecanismo. Pero no tiene alcance, nuestras leyes no tienen alcance hasta ahí. No, están obsoletas con relación a las plataformas. Definitivamente. Claro. Buenas. ¿Aló? Sí, bueno. Le escucho, señor. Suponiendo que el inquilino incumpla, me dijo un abogado que el dueño tendría que presentar toda la documentación en orden de la propiedad, incluyendo seguro, incluyendo una serie de papeles difíciles que le pondrían trabas para hacer el desalojo. ¿Qué hay de cierto? ¿Entendiste? Sí, pero no, seguro, o sea, la documentación básica, un título que demuestre la calidad de propietario, un contrato de alquiler que demuestre que realmente esa persona es inquilino. Y ya la traba incluso se fueron eliminando, el tema de la certificación que le comenté. Al revés, el inquilino que tiene que probar que sí está al día con el pago y cualquier situación que se pueda alegar.
Pero con el certificado de título y contrato de alquiler, en principio, entre otras pruebas que se podrían requerir, en principio eso es suficiente. Señor, mire, se está yendo por debajo lo que dijo el abogado Polanco. Él dijo que si ustedes están en esta mediación y el inquilino dice yo voy a pagar lo que yo debo, empezamos otra vez. Si es solamente por falta de pago, ahí se cayó. Empezamos otra vez. No es fácil, ¿eh? Hola. Una pregunta. Hola. Sí, si el dólar no es una moneda de uso legal, corriente, ¿por qué los contratos se ponen en dólares? Ok, pero no se paga en dólares. No, se puede pagar en dólares. Al final las partes son las que pactan la moneda que se va a utilizar. Pero sí, ciertamente es una pregunta muy recurrente. Es una pregunta recurrente. Y tiene toda la razón si de nuestra ser, moneda es el peso, ¿por qué razón yo estoy pagando en dólares? Sí, pero hay libertad de usar otras monedas. Ok. Aunque el peso es la moneda oficial en República Dominicana, la que tiene que circular para comprar bienes y servicios, pero si las partes pactaron que el pago se va a hacer en dólares, pueden hacerlo en dólares. Ok, ya entiendo. Y los tribunales condenan en dólares, ¿eh? O sea, eso no tiene nada, no influye en el tema de los tribunales. Hola, voy Cristal. Aló. Buenas tardes. Buenas. Yo quiero hacer dos preguntas. Una, ¿qué pasa con esos depósitos que se llevan al Banco Agrícola? Es quien los retira, es el inquilino, porque se supone que ese depósito se hace y él es el propietario de ese dinero. ¿Qué pasa cuando el inquilino se rehúsa a ir a buscar ese dinero? En este caso. Y segundo, cuando él habla en el extranjero, que ocurriría lo mismo, ¿qué pasaría? Ok. A ver si entendí. El inquilino no quiere retirar sus depósitos. Ajá. Porque eso sería bastante extraño. Al final, al revés, todo lo contrario. El propietario a veces que no quiere entregar los depósitos porque alega que hay que pintar, que hay que reparar y todo esto. Sí. Esa es la mayoría de las cosas. Exacto. No veo un escenario lógico en el que el inquilino no quiera retirar su dinero. Siempre lo retiran. En el caso de que en el caso que sirviera como mecanismo de presión, y no serviría como mecanismo de presión. No, para nada. No, porque es que incluso el tema de los depósitos es cuando termina la relación contractual, es decir, el alquiler termina y se le devuelve al inquilino si no hay reparaciones o se lo queda el propietario si hay reparaciones que hacer. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, los servicios, eso no pasa aquí frecuentemente, o sea, si yo me mudo y yo tengo una propiedad para alquilar, cada quien saca sus contratos de servicio, de energía eléctrica, agua, de teléfono, de agua y de todo lo demás. Pero, ¿qué ocurre? Me voy al caso de España. En España hay que pagar la propiedad o usted la pierde. O sea, tú tienes una gente que te ocupa, que es una figura diferente. Tú saliste de fin de semana de tu casa y cuando tú llegaste a tu casa, tú tienes tu casa invadida. Pero tú tienes que seguir pagando porque si tú no lo sigues pagando, y tú no lo puedes sacar. Y no lo puedes sacar. No, pero espérate, son cosas diferentes. Si es invadida, si no tiene Y no calidad es inquilino, invadida. ni siquiera ahí hay un desalojo que procede vía el abogado del Estado que otorgan fuerza pública y para afuera. O sea, es más... Que lo que nosotros más vemos con corto. frecuencia, pero es más en terrenos. Zonas Barrio, rurales. exacto, es más en terreno. Es un régimen diferente cuando son inquilinos a cuando son intrusos, porque el inquilino tiene una calidad, tiene un título. Lo que está en discusión es si pagó, si no pagó, si llegó el término o no llegó. Pero el intruso no tiene calidad de nada. Nada. Entonces Claro. es muy diferente. El tema de los pagos que hay que hacer es muy delicado y siempre yo soy muy detallista con esto con los clientes, porque depende cuál sea la obligación. Hay servicios que lo contrata el inquilino y son personales. O sea, persigue a esa persona donde sea que vaya, al margen de que son servicios de un inmueble. Pero hay otros que corresponden al inmueble. Por ejemplo, un propietario no puede decir que dejó de pagar el mantenimiento del residencial o del condominio porque el inquilino no le paga. Porque el mantenimiento corresponde al propietario. Al propietario. Claro. Igual que el IPI, el impuesto sobre patrimonio inmobiliario, un impuesto. Ese impuesto es del inmueble. No se puede alegar que el inquilino lo pagó para no pagar el IPI. Espérate. Yo tengo una pregunta. Espérate, que tú no Hace estás- rato. No, tú no estás escuchando. Sí, yo estoy escuchando. No, tú no estás escuchando lo del mantenimiento. Claro. Que el individuo no pague el mantenimiento. Si usted es el propietario, usted tiene que pagar el mantenimiento. Tiene que ponerse al día en el muchas mantenimiento. veces los propietarios, para quitarse eso de arriba, le dicen que se el lo alquiler, incluyen. No, alquiler más mantenimiento y dejan que el inquilino lo pague.
Y cuando viene a ver, el inquilino tiene 6 meses, 8 meses que no paga el mantenimiento. Entonces, yo siempre sugiero que le cobren su cuota de alquiler y el propietario se encargue de hacer su pago del mantenimiento, porque así asegura que se pague. Porque además se busca otro lío. Claro, con la administración. Anda para el carajo. Voy Entonces, a publicidad. Nosotros teníamos uno que debía 300,000 de mantenimiento. Vuelvo ahora. Solo